un protocolo que hemos establecido desde el año 2010 para el manejo del sector anterior, el manejo estético del sector anterior con implantes osseointegrados. Hoy día todos estos procedimientos lo estamos haciendo con la ayuda pues, de procesos digitales, pero he querido en el día de hoy irme un poco hacia atrás de cómo inicié y en qué estoy, porque pienso que las bases, y es muy importante pues entender un poco que no existe, digamos, el protocolo exacto y preciso para darle una viabilidad a largo plazo al sector anterior y sobre todo en implantes unitarios. Pero a lo largo de todos estos años hemos ido pues, implementando y puliendo técnicas y que efectivamente la casuística nos va dando para ir corrigiendo muchas cosas y ir perfeccionando todos estos protocolos. Como decía Sandra, soy de Cartagena, Colombia. Vivo en Cartagena. Es una ciudad para los que están viendo este webinar desde el exterior, pues es una ciudad muy turística, de mucha historia. Llevo pues desde que soy odontólogo, que estudié toda mi carrera en Bogotá, tanto el pregrado como el posgrado y muchos cursos de actualización tanto en Colombia como en el exterior, pero estoy radicado en Cartagena desde hace mucho tiempo, desde que comencé a ejercer como odontólogo general hace 24 años ya casi. Entonces, es una ciudad maravillosa, es la ciudad de los congresos por excelencia. La mayoría de los congresos más importantes, tanto de odontología como en otras áreas, se realizan en esta ciudad. Unas fotografías de nuestra clínica, este es nuestro espacio donde trabajamos, un grupo pues multidisciplinario en donde pues practicamos exclusivamente, nos dedicamos a la parte de implantes, rehabilitación oral y periodoncia. Entonces comienzo esta conferencia con esta pregunta: ¿estamos preparados para manejar la estética del sector anterior con implantes osseointegrados? Esa pregunta, si yo la hubiera respondido hace aproximadamente unos 14 años, yo hubiese dicho que sí, pero estaba equivocado. Hoy día, pues, entiendo un poco más al contestar esta pregunta, porque al principio yo estaba haciendo una implantología y desde un enfoque restaurativo, pero que me di cuenta después de muchos años que necesitaba mucha curva de aprendizaje para ir adquiriendo conocimientos que son muy claves para poder hacer una implantología y una rehabilitación exitosa en el sector anterior. Entonces, yo les muestro esta fotografía, esta primera fotografía en donde ustedes están viendo unas restauraciones que aparentemente, y ustedes dirán, si ven alrededor del tejido, no están viendo mucho allí, pero alrededor de los tejidos donde están esas restauraciones, de pronto no sé si son provisionales o son definitivas. Pero lo que yo quiero llegar es esto. Miren ese resultado y probablemente qué pudo pasar ahí. Esa es la pregunta, ¿sí? De pronto ese profesional no tuvo en cuenta muchas ayudas diagnósticas, mucho análisis de los tejidos subyacentes para que este resultado hubiese llegado a presentarse así. ¿O ustedes piensan también que hoy día
2020, siglo XXI, un paciente podrá aceptarnos o conformarse con una restauración donde en un diente único sector anterior tengamos que hacer compensaciones con cerámica rosada y tengamos toda esta deficiencia de tejidos blandos. Esto lo podrían catalogar ustedes éxito. Éxito en osintegración, probablemente sí, pero hoy día los criterios de éxito, y que lo vamos a ver más adelante, exigen mucho más, demandan mucho más. Y es por eso que poco a poco yo mismo me hice ese autoexamen y fui contestando esa primera pregunta que les hice al principio. Y yo les voy a mostrar esta radiografía y este caso que me llegó a mí en el año 2006. Estos implantes los coloqué yo. Este paciente llegó exactamente en el 2005, lo terminamos en el 2006. Eran implantes de hexágono externo, este central, pues de hexágono interno. Y estaba comenzando apenas en la parte quirúrgica. Y este fue el resultado. En la zona anterior decidí hacer un implante posexodoncia después de un proceso infeccioso, después de un proceso en donde tratamos de detoxificar el alvéolo, donde había un poco de deficiencia de tabla ósea vestibular, pero me atreví, tuve la osadía de hacer todo en uno, ¿sí? Y cuando uno hace todo en uno, tiene muchas variables. Entonces, este fue el resultado final. Era una época en donde el blanco estaba muy de moda, sigue estándolo, bajo unos parámetros pues que definitivamente hoy día pues nos estamos dando cuenta de que definitivamente esto no es la vía. Esta paciente se fue a vivir al exterior y vuelve así un tiempo después, en el año 2009, y definitivamente una paciente muy cercana a mí, a mi familia, en donde definitivamente cuando yo vi eso 3, 4 años después, yo dije, Dios mío, perdóname, perdóname que yo necesito hacer un acto de contrición y replantear muchas cosas de aquí en adelante. Y definitivamente fue donde comencé a entender un poco más que la estética con implantes osintegrados en el sector anterior y de acuerdo a muchos criterios, uno de las ITOI, el implante único en sector anterior y mucho más si es un central, es uno de los procedimientos en implantología oral, ¿sí?, de mayor complejidad. Y hoy día se sigue tratando así. Entonces, comenzamos a aplicar todas esas consideraciones clínicas, todos esos criterios que fui aprendiendo después de mi especialización durante el tiempo para poder llegar a este resultado final, a esta estabilidad de tejidos, y gracias a Dios hoy día esa paciente sigue teniendo esa estabilidad. No solo fue la estabilidad de los tejidos perimplantares y pues periodontales, sino también la estabilidad oclusal que pudimos lograr con esta paciente. La paciente posterior al tratamiento inicial, pues retiramos todo, hicimos procedimientos de regeneración ósea, injertos de tejidos conectivos, pues un manejo un poco más profundo, ¿sí?, para poder lograr esa estabilidad y esas deficiencias que teníamos en el tiempo. Un análisis, pues una paciente que tenía la línea media desviada desde un principio, entonces pues tratamos de lograr compensar, pero con pues, unos protocolos pues bien establecidos. Y este fue el resultado final de la paciente. Aquí está, manejo de tejidos. Y fíjense al principio,
cuando hicimos la prueba de cementación, el día de la cementación, ustedes están viendo este espacio, ¿sí? Pero si ustedes tienen en cuenta que existen, digamos, unas leyes, yo le diría los 10 mandamientos de la implantología, y una de ellas está basada en ese famoso clásico de Dennis Tarnow, que si existe una distancia adecuada entre el punto de contacto y la cresta ósea, pues allí se va a formar o se va a rellenar esa papila. Y efectivamente esto fue lo que ocurrió a los 30 días después de cementadas estas coronas. Entonces, probablemente tiempo atrás o otra persona hubiese hecho una modificación con cerámica a ese espacio. En fin, muchas veces es por el desconocimiento de esos conceptos que yo diría que son básicos hoy día para lograr un buen resultado y un buen éxito perimplantar en los tejidos. Observen acá también otro espacio en el momento de la cementación y 30 días después cómo logramos que esa papila ocupara su lugar alrededor del implante. Si observan bien, miren el tejido alrededor de ese implante, cómo se estabilizó. Y hoy día también hay un artículo muy famoso de Rudolf Fulhauser. Esto fue un artículo que hace muchos años me lo cedió mi gran amigo David Troncoso, en donde nosotros mismos podemos hacer nuestra propia evaluación de los tejidos alrededor de un implante único, ¿sí? Llamado el PES, el Pin Aesthetic Score, ¿sí? Es una manera de evaluar, ¿sí? Cómo, bajo un puntaje, cómo se ve ese implante y esos tejidos perimplantares alrededor de la restauración de una manera un poquito más objetiva. Entonces, esto fue lo que en el año 2006 hacíamos, y a partir del año 2010 pues, comenzamos con otra filosofía de trabajo. Y a partir de allí comenzamos a aplicar todos estos conceptos en nuestros casos, en nuestros pacientes con un examen diagnóstico adecuado, ¿ok? En donde un caso, por ejemplo pasaré muy rápido, paciente edéntulo hace muchos años en la zona del diente 11, pues quería pues una individualización de sus dientes, mejorar su aspecto en el sector anterior. Había una deficiencia, ¿sí? A nivel vestibular, obsérvenlo acá. Por lo tanto, pues hicimos combinación de terapias, expansión ósea controlada, colocación inmediata de implantes y un injerto óseo, ¿ok? Con colocación de matriz dérmica celular y la colocación inmediata de un póntico ovoide para la estimulación de los tejidos. Entonces, fuimos creando toda esa arquitectura gingival, conservación de papilas desde un inicio. Miren ustedes a los 30 días cómo ya habíamos estabilizado esta tabla ósea vestibular, ya habíamos colocado el implante, observen aquí, ya continuábamos conservando esa arquitectura gingival, el subcontorno, el sello biológico alrededor del implante, y pues la fotografía habla por sí sola cómo pudimos reconstruir el proceso alveolar en esta zona. Y este fue el resultado final, ¿sí? Después de tener esta deficiencia ósea, pudimos lograr y tener una suficiente, ¿sí? Espacio o distancia entre el implante y la pared ósea vestibular, que nos va a garantizar a largo plazo. ¿Y esto cómo se logra? ¿Esto cómo se logra? Pues con esa curva de aprendizaje, estableciendo ¿qué? Protocolos predecibles. Protocolos predecibles que los podemos ir adaptando en el tiempo, ayudándonos con
digitalización, si es caso, pero no se nos olvide las bases, que eso no cambiará por mucho tiempo y lo que funciona, sigámoslo haciendo. Hoy día uno encuentra muchas técnicas para la preservación de la tabla ósea vestibular, por ejemplo, muchas técnicas que hoy día están muy en boga, están, yo le diría, de moda, todo esto, pero muchas veces no tenemos esa curva, ese manejo de ese tipo de técnicas y muchas veces fracasan en nuestras manos. Entonces, pues, toda técnica que ya tenga una revisión sistemática 5 años y que muestre resultados predecibles, pues sea bienvenida. Otro tema, y un tema muy importante a tener en cuenta, son los criterios de éxito. Siempre nuestra profesión está medida en criterios de éxito. La endodoncia se mide por criterios de éxito. El éxito en muchos tratamientos, la implantología igual. Entonces, cuando yo comencé mi posgrado, los criterios de éxito que me hablaban a mí y me enseñaban eran los de Albertson, ¿sí? En el año 1992. Pero esos criterios de éxito de ese tiempo solo era basado en la osseointegración, en la pérdida ósea anual alrededor del implante. Hoy día no. Hoy día esos criterios de éxito también tienen en cuenta la satisfacción del paciente, el resultado estético, la apariencia estética final, ¿sí? Entonces, si ustedes ven volvemos a la fotografía que inicié, en donde en el año 2006 coloqué ese implante con ese defecto, ¿sí? Con ese defecto o con ese cenit tan apical, pues esa apariencia yo lo podría considerar como fracaso hoy día, 2020. Entonces es muy importante eso. Y yo cuando termino un tratamiento, le muestro el espejo al paciente para que mire su restauración final, mire su apariencia final del implante y el paciente me lo aprueba, yo quedo feliz. Pero cuando comenzamos y el paciente me dice, doctor, pero es que aquí se me ve un halo, doctor, aquí la encía no está igual, tiene otro color, y nosotros tratamos de irnos por otro lado diciéndole, mira, afortunadamente pudimos colocar un implante, pudimos colocar una corona, porque todo eso nos está llevando a que efectivamente el paciente no quedó satisfecho y nuestro tratamiento desafortunadamente fue un fracaso. Entonces, este fue el consenso de PISA de la ICOI en el año 2008. Fíjense quiénes hicieron estos criterios: el doctor Carnich, ¿sí? Morton Perel, Only One, Gilberto San Martino, Pablo Galindo, Paolo Trisi, Marius Steinman, Alberto Rebaudi, Adi Palti, Michael Picos y muchos más. Y pues son los criterios que nos estamos siguiendo ahora. Esta es la escala de calidad de los implantes que ellos emitieron en ese momento de acuerdo a la situación clínica, de exitoso a fracaso, ¿sí? Exitoso, óptimo estado de salud, supervivencia satisfactoria, supervivencia comprometida, y aquí están cada una de las situaciones clínicas que efectivamente se pueden catalogar si es éxito o fracaso. Uno más nuevo, del año 2012, del grupo de Gallucci, y fíjense que siempre involucran a la satisfacción del paciente. Y eso es muy importante tener en cuenta en estos momentos. Entonces, ¿cuáles son los criterios para la obtención de la estética con implantes unitarios en el sector anterior? Los criterios más importantes. Pueden existir muchos para algunos clínicos. Para mí, estos son los que yo más tengo en cuenta. La línea de sonrisa y la estética rosada. La posición 3D del implante, tridimensional. La manipulación de los tejidos blandos y la formación de papilas interproximales. Sin papilas no hay estética. Sin papilas nosotros
difícilmente podemos lograr resultados predecibles. El biotipo periodontal de mi paciente y el establecimiento de los perfiles de emergencia. En cuanto a la línea de sonrisa y estética rosada, uno dice, ¿cuál es la ideal? A veces no somos muy amigos de la línea de sonrisa alta. En procesos craniomandibulares que no sean, digamos, de alteraciones excesivas. Una línea de sonrisa alta no quiere decir que estéticamente no se vea bien. Eso sí, demanda un reto al odontólogo, al restaurador y al implantólogo, al periodoncista, en que estos tejidos, ¿sí?, queden perfectos. La línea de sonrisa media, la ideal, ¿sí?, es la línea de sonrisa que en apariencia estética es más agradable a nuestros sentidos. Pero la línea de sonrisa baja muchas veces es la deseable para muchos colegas, ¿sí?, en donde nada se ve. Esa cortina que son los labios, entre más baja esté, más enmascara muchas cosas, ¿ok? Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta y creo que sería el primer parámetro de consideración clínica. Y luego, algo muy importante, que aquí deriva, yo pienso que el futuro y la viabilidad y la morbilidad de ese implante a largo plazo, tanto en el tema estético como en el tema biomecánico, ¿sí? Como en el tema biomecánico. Y yo me remito a este clásico también. Me gusta mucho tener como referencia los artículos clásicos, los artículos que nos pueden soportar nuestra práctica clínica diaria y que tienen muchos años de ser publicados y que son muy pocos los parámetros que pueden cambiar en todos estos años para tener en cuenta esto. Entonces, esto fue en el año 2004 que Danny Busser, del grupo ITI, publicó este artículo, optimizando la estética con implantes en el sector anterior, y todas esas consideraciones quirúrgicas y anatómicas que debemos tener en cuenta para colocar un implante en una buena posición. Y el primer criterio, ¿sí?, en la posición debe ser la apicocoronal. Según el artículo de Busser, 1 o 2 milímetros debajo de la unión amelocementaria del diente adyacente o 3 milímetros del margen gingival del diente adyacente. Muy importante. Entonces, en el artículo él habla, ¿sí?, la zona de confort, que es esta zona verde, y la zona de peligro. Es decir, si nosotros nos vamos muy subgingival, vamos a tener problemas. O queda muy supracrestal el implante, vamos a tener problemas. El segundo criterio, en sentido mesodistal, en la posición 3D. ¿Qué dice el artículo? Respete 1.5 milímetros entre los dientes adyacentes. Quiere decir que aquí es muy importante controlar y saber el diámetro ideal de mi implante que voy a colocar en el espacio dentro, ya sea post-exodoncia o en una terapia posterior a una regeneración ósea. Entonces también la misma zona de confort. Si un implante yo lo coloco muy distalizado o muy mesializado, ya yo voy a tener alteraciones en los tejidos blandos, en el surco, en el margen gingival, por ejemplo. Si entro en zonas muy vecinas, como puedo lesionar el ligamento periodontal y no voy a tener nutrición ósea en esa zona. Por lo tanto, voy a tener problemas de reabsorción en la cresta ósea probablemente y efectivamente vamos a fracasar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a colocar implantes en los laterales, ¿sí?, donde tenemos espacios reducidos y por ende, hoy en día lo ideal son utilizar implantes de diámetro pequeño, 2.8, 3 milímetros. La otra posición, la vestíbulo lingual, y aquí es muy importante, y de aquí depende también el éxito, si vamos a hacer implantes post-extracción
la posición espacial es clave, muy, muy clave. Y el implante también, si lo vamos a colocar con una técnica cementada o una técnica atornillada. Entonces, si vamos a hacer un implante con una técnica atornillada, pues los criterios de acuerdo al artículo de Buser es básicamente que la plataforma del implante esté a nivel de los cíngulos de los dientes vecinos. Respetar el gap vestibular. Respetar el gap vestibular. Si colocamos un implante muy vestibularizado o con demasiado contacto hacia la tabla ósea vestibular, a futuro vamos a tener reabsorción de dicha tabla. Si este espacio es más de 3 milímetros, ideal colocar un injerto óseo, un relleno óseo en esa zona. Si es menos de 3 milímetros, muchas veces es suficiente con el coágulo en la parte vestibular. Yo, por lo general, en lo posible, mientras pueda injertar, lo hago. Y les muestro en esta diapositiva, pues, lo que les decía aquí. Respetar siempre, por ejemplo, hay un artículo de Cho que habla de 2 milímetros. Hoy día, pues, es preferible esos 3 milímetros de vestibular. Y, pues, la posición ideal, que la plataforma del implante esté a nivel de los cíngulos de los dientes vecinos. Pero aquí vienen otras variables, y es la forma anatómica de los maxilares. La forma anatómica de los maxilares. Porque probablemente nos pase lo de la primera diapositiva, que por querer colocar un implante en esta posición, vamos a hacer perforación de la tabla ósea vestibular. ¿Ok? Porque hay muchas formas de maxilares, hay una en forma de reloj de arena que es la que nos lleva muchas veces a cometer este tipo de errores. Otros criterios, cuando nos toca manipular tejidos blandos, por ejemplo, es la formación de papilas proximales y efectivamente la manipulación de los tejidos blandos. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta? La altura de las crestas óseas de los dientes vecinos. ¿Sí? Hacer una clasificación de la altura del defecto, en caso tal si lo hay, el nivel óseo del diente adyacente. Insisto mucho en esto, la distancia de 5 milímetros entre la cresta ósea y el punto de contacto proximal. Cuándo hacer implantes inmediatos posexodoncia y cuándo hacer técnicas de preservación alveolar. Y cuándo es el momento de hacer esa guía, de guiar al tejido blando con las técnicas de compresión dinámica de tejidos a través de restauraciones provisionales. Entonces, importante, aquí está el famoso artículo de Dennis Tarnow, que efectivamente vamos a conservar papilas en el sector anterior o en cualquier implante, ya sea también en el sector posterior, pero más importante en el sector anterior es esa distancia de 5 milímetros entre el punto de contacto y la cresta ósea. Eso es una ley divina, es una ley divina. Y mientras exista eso, siempre va a haber papilas. El establecimiento del perfil de emergencia. ¿Qué lo da? ¿Sí? La plataforma del implante, principal factor y digamos el determinante del perfil de emergencia, por eso es muy importante la posición 3D del implante. Un implante muy vestibularizado, ¿sí? Nos va a dar un perfil de emergencia con sobrecontornos muchas veces. El manejo de tejidos blandos, pues ya comenzamos a tener deficiencias restaurativas. Hoy día tenemos la ventaja, y esto ha sido una de las grandes ventajas que nos ha dado la digitalización, el poder diseñar, ¿sí? Pilares o transepiteliales o abutment temporales, en donde yo puedo ir guiando mi tejido de acuerdo a mi situación clínica. Yo puedo, hay un artículo de Chu, un artículo de Steinman,
el diseño del perfil de emergencia basado en la posición del implante, muy importante. Y creo que esto es lo que nos abre el camino de aquí, en este momento, hasta nuestra restauración final, ¿sí? El mantenimiento de la arquitectura gingival, más aún cuando estamos hablando de implantes post-extracción. Entonces, otro factor importante, el biotipo periodontal. Es un diagnóstico que debemos hacer. Hoy día tenemos la ventaja de poder hacer diagnóstico tomográfico, de medir la unidad dentogingival. Les traigo estos dos artículos, ¿sí? De cómo poder, la relación del biotipo periodontal y pues con la parte de morfología ósea. Esto es un artículo de FUE del grupo de Only One. Y este artículo de también cómo medir la unidad dentogingival, o sea que en una tomografía, en un CONBIN, puedan aparecer los tejidos blandos y poder desde allí medir la unidad dentogingival. Esto es un grupo de Brasil, de Alessandro Laureco. Y miren cómo manejan ellos la toma de una tomografía. Un abreboca, primero que todo, y decirle al paciente que la punta de la lengua la coloque en el paladar. Con eso no se va a interponer la lengua ni el labio y podemos hacer la tomografía para que aparezcan los tejidos blandos. Si ustedes ven, este es un paciente con un biotipo periodontal medio. Este es el labio, esta es la lengua. Solamente estoy observando el tejido blando. Si yo quiero hacer medidas, las voy a hacer sobre el tejido blando. Pero si yo hago la técnica que les estoy diciendo, aquí aparece el tejido blando, aquí aparece el tejido blando. Yo puedo hacer medición con los software que vienen en la mayoría de los CONBIN, pues puedo hacer medición de toda la unidad dentogingival. Puedo medir el espesor de la tabla ósea. Miren acá, en este biotipo periodontal delgado, en donde casi siempre se relaciona el biotipo periodontal del tejido blando, el biotipo del tejido blando con la calidad o el espesor óseo. ¿Ok? Y miren acá un biotipo periodontal grueso, sin los retractores y la lengua en la punta del paladar, la punta de la lengua del paladar. Y miren acá cómo se relacionan. Miren esta tabla ósea en esta zona con respecto al tejido blando. Y en fin, miren acá las mediciones que podemos hacer. Acá simplemente estamos midiendo referencias de la unión amelodentinal hasta la cresta ósea. Pero acá ya podemos medir unidad dentogingival. Aquí, en esta zona. Aquí podemos medir también el espesor de la tabla. En fin, tips que les puedo dar para que podamos hacer un mejor diagnóstico y de una manera a veces no tan traumática para nuestro paciente. ¿Cuáles son los criterios en los implantes posexóseos en la zona estética? ¿Cuáles son las consideraciones clínicas? Para mí hoy día hacer un implante posexósea tiene que cumplir por lo menos, si no son los 7 requisitos esos, por lo menos con 6. ¿Sí? Entonces, para mí la implantología se ha vuelto en este momento algo rutinario, en donde a todo le queremos hacer implante posexodoncia y muchas veces carga inmediata. Entonces, yo todavía soy de la escuela de que todo tiene su peso. Por eso soy librano, soy signo Libra, equilibrado en ese sentido, de poder establecer cuándo preservo y espero y cuándo coloco mi implante de manera inmediata. Primero, que las tablas óseas estén intactas. El nivel de las crestas óseas adecuadas, ausencia de infección activa,
el biotipo periodontal, muy importante. El biotipo, si yo tengo un biotipo periodontal delgado y una tabla ósea vestibular muy delgada, ¿será viable en ese momento hacer un implante de posextracción o posexodoncia? La pregunta, el nivel del margen gingival, la selección del implante, muy importante, diámetro, longitud. Nosotros en el sector anterior no tenemos por qué utilizar implantes anchos de más de 4 milímetros. No le veo la necesidad en un alveolo, en un central máximo, implantes de 3.5, 3.7, 8 y en un lateral implantes de 3 milímetros, 2.8. Y el tipo de carga que yo le voy a dar a ese implante, si es inmediata, si es temprana o es tardía. Todo esto, pues, tiene una justificación. Entonces, yo les muestro esta revisión sistemática de hace 6 años de Christian Slater, en donde concluyen básicamente que teniendo esos criterios, vamos a tener una alta supervivencia de los implantes posexodoncia. Hoy día está alrededor del 95%, haciéndolo bajo esos criterios, ojo. En donde si hacemos provisionalización, si guiamos tejidos, si tenemos en cuenta el tipo de biotipo, el biotipo periodontal, vamos a tener una pérdida ósea marginal alrededor del implante, unos cambios de menos de 0.5 milímetros. Entonces, ojo que los implantes posexodoncia son exitosos, pero con unos protocolos muy rígidos. Si nosotros no hacemos ese checklist antes de colocar un implante posexodoncia, es muy probablemente ya vamos saliéndonos de ese rango que habla este artículo. Entonces, dentro de todos estos criterios y consideraciones, la preservación alveolar hoy día es uno de los procesos de mayor predecibilidad en la terapia de implantes y con unos resultados bastante muy buenos y que nos garantiza muchas veces la estabilidad del implante a largo plazo. Yo les muestro un artículo, una recopilación de estudios en donde hacen estudios 7 meses post extracción de los sitios donde se hicieron las extracciones, desde el año 97 hasta el año 2008. El año 97 con Lekovic, fíjense, donde se hizo la extracción y no se colocaron membranas ni injertos óseos. La pérdida ósea vertical era alrededor después de los 7 meses de 1.2 milímetros y la horizontal de 4.4 milímetros. A diferencia de colocar membrana y hueso o injerto es de 0.5 y 1.8. Lekovic en el 98, similar, miren. La Cela en el año 2003, miren. Parone en el 2008. Es decir, en promedio, la pérdida ósea vertical sin colocación de membrana o sustituto óseo es de 2.5, la pérdida vertical, y de 4.08, pérdida horizontal. Si colocamos membranas o hacemos preservación alveolar, es de 0.07 y de 1.69. Entonces, son técnicas muy, muy predecibles. Entonces, vamos a comenzar con este caso clínico completo, desde la A hasta la Z. Ella es Marcel. Este es un caso que se realizó más o menos en el año 2012, por eso les estoy diciendo, estoy mostrándoles casos con esa implantología o con esa forma, protocolos convencionales, fabricación de planificación convencional y pues todas las técnicas de laboratorio convencional. Marcel es una paciente que llega a nuestra consulta de 25 años, clase 1. Ella consulta por anodoncia de un canino
permanente superior derecho y alteración de forma, una microdoncia en un canino superior izquierdo. Ella es Marcel, una extranjera que todavía vive aquí en Cartagena, todavía tenemos mucho contacto. Ella, pues, antes de ir a mi consulta, había ido a otras clínicas y desafortunadamente el motivo de la consulta de ella era muy específico, ir por esto, situación clínica, por esta anodoncia que tenía el diente permanente y esta microdoncia. En otras clínicas le ofrecieron diseño de sonrisa, le ofrecieron gingivectomía porque este cenit y este cenit no eran iguales. En fin, todo menos el motivo de consulta de ella. Llegó donde nosotros, pues, después de ver estas fotografías, yo dije, caramba, esta niña no hay que hacerle más nada sino el motivo de su consulta. Y efectivamente nos enfocamos a eso. En esta época, si no estoy mal, en Cartagena todavía no había tomógrafo. Fíjense cómo son las cosas de la vida. El tomógrafo más cercano lo teníamos en Barranquilla en ese momento, a hora y media. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos hacer buena implantología con esto. A nosotros nos enseñaron a hacer mapeo, ¿sí? Nos enseñaron a hacer implantogramas, nos enseñaron muchas cosas para poder determinar y hacer una planificación adecuada con estas deficiencias de ayudas diagnósticas. Hoy día, obviamente, con el advenimiento de la tomografía, pues esto se nos facilita mucho con todo el tema de planificación virtual, con software de planificación virtual se nos facilita mucho. Entonces, esta era la situación clínica de Marcel. Ya había un poco de movilidad en ese diente deciduo, ¿sí? Hicimos la exodoncia, prácticamente fue muy, muy fácil, muy sencillo. Ahí está. Y conservamos este diente. Conservamos este diente porque esto íbamos a hacer una provisionalización inmediata. O sea, íbamos a hacer el implante post-exodoncia y la provisionalización inmediata. Colocamos nuestro implante, hacemos todo el protocolo de fresado, un implante de diámetro estándar, 3.5. ¿Ok? Ahí está el implante colocado. Miren el gap vestibular que logramos en esta zona. Este sistema de implantes en esa época se llamaba 3-on-1. ¿Ok? Entonces utilizamos el mismo, pues, era el transfer, servía como transfer y como abutment definitivo también. En este caso lo utilizamos como pilar temporal y el diente deciduo, el diente temporal, pues le cambiamos la forma, lo utilizamos, lo adaptamos al abutment, hacemos el sellamiento, un pequeño apretamiento sin torque, ¿ok? Y una cementación de provisional con un material bastante fluido que sea fácil de retirar. Esta es la situación clínica. Si ustedes ven, y paso a la diapositiva anterior, ustedes van a ver el cenit del canino. Dice, bueno, el doctor, ¿qué criterios tuvo para, ¿sí? De pronto mantener ese cenit así? Probablemente otro colega hubiese hecho modificación inmediata al cenit. Yo no, yo preferí esperar la cicatrización del tejido y en un segundo procedimiento evaluar y sí hacer la modificación. Obviamente respetando pues el tema de la profundidad del implante. Ahí está. Y nuestro seguro de vida. Una placa estabilizadora que iba a utilizar durante 3 meses, permanente, día y noche, solo se la quitaba para comer, todas las indicaciones había y por haber, más aún tratándose de un canino, una paciente donde afortunadamente no tenía ninguna alteraciones
a nivel de ATM no era una paciente bruxómana y teníamos muchas ventajas para eso, pero sin embargo teníamos que controlar los movimientos de lateralidad de esta paciente. Ahí está, 5 días, 10 días de la colocación, 21 días. Al día 21 retiramos muy suavemente nuestro provisional y observen ya ese sello biológico que se comenzaba a dar, ¿sí? Ya al día 21 comienzan a aparecer los osteoblastos en todo este proceso de desintegración, ya el proceso desinflamatorio prácticamente era nulo. Y es hasta el mes y medio donde después de con la periodoncista evaluamos e hicimos una gingivoplastia de la zona, ¿ok? Para reposicionar el punto seno, tanto de en la zona del implante como en el canino izquierdo. Observen ahí, 2 meses y siempre haciendo la técnica de compresión dinámica de tejidos, modificando el subcontorno. En este caso, aquí lo comenzamos a modificar y observen ya a los 2 meses cómo teníamos ese sello biológico prácticamente listo. 90 días, momento para la impresión definitiva, técnica de cubeta abierta. Y en ese tiempo comenzaron a venir a Colombia o comenzó el advenimiento de los pilares en circonio, ¿sí? Tuvimos muchos problemas, les tengo que ser franco, tuve muchos inconvenientes con este tipo de pilares. Afortunadamente, este caso está funcionando en boca todavía. No ha tenido ningún inconveniente de la fractura del hexágono interno de estos implantes. Por eso, posterior a esto, comenzaron a aparecer los T-Base, ¿sí? Y pues hoy prácticamente estos pilares están en desuso. Pero esto era lo que nos mostraba el mercado y fíjense, a veces caemos en este tipo de situaciones que la industria nos pone todo, ¿sí? Pero todo esto es pruebas a largo plazo, estudios a 5 años y esto comenzaron los inconvenientes ni siquiera a los 5 años, a los pocos meses de torqueado estos pilares. Nosotros la recomendación era torquear estos pilares entre 20 y 25 newton, ya, de 15 a 20 newton, ya a 25 newton, incluso en el torque se podía correr riesgo de una fractura. Nuestra corona IMAX y una carilla IMAX para la microdoncia, ahí está. Torqueamos el implante, hacemos el sello interno y lo que yo les decía, al colocar la corona, hacer la prueba, el punto de contacto. El provisional tenía una forma anatómica muy diferente a la forma anatómica de esta corona y por ende, pues, si nosotros sabemos que tenemos cresta ósea, tenemos esa distancia de 5 milímetros, no era preocupación. Y créanme que lo primero que va a hacer el paciente, muchas veces, cuando, lo que yo les decía, les mostramos el espejo, si la estética rosada es agradable, cumple con los parámetros, ¿sí? Hay tabla ósea vestibular, hay proceso alveolar, hay papila y también la estética blanca o el WES cumple con los parámetros de color, forma, textura, pues obviamente esto es lo que va a ver el paciente. Ese se convierte en el punto focal de nuestro paciente. Y importante darle la explicación. Yo le decía, mira, tú tienes esto es eterno, morirás con él. Esto acá se va a cerrar. En el momento de la cementación, algo de isquemia en esa zona y finalmente una radiografía de control. Y comenzamos el proceso, citando a la paciente a los 8 días. Miren ya cómo la papila va buscando su lugar. A los 20 días, miren la papila cada vez va buscando su lugar. Y a los 35 días, miren la papila completamente en su lugar.
Y miren ya la adaptación del tejido a la corona, cómo comienza a ver de una apariencia muy diferente y pues mostrando parámetros de salud. Este fue el resultado final de Marcel. Este es un caso que hoy día lleva en boca 8 años. No le hemos hecho ninguna modificación, simplemente controles periódicos y radiografías anuales. Pasamos de esta situación clínica a esta situación clínica. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a cumplir una horita. Bueno, vamos a este segundo caso. Ella es Andrea. Este es un caso que tuve la oportunidad de hacer con el doctor Enrique Haddad. El doctor Haddad hicimos equipo por mucho tiempo. Fueron casualidades de la vida o a veces también desafortunadas. El doctor Haddad trabajaba con el doctor Iván Herrera. El doctor Iván Herrera se incapacitó por un accidente que tuvo y pues me pidió encarecidamente que trabajara con él durante el tiempo en que Iván se recuperaba. Y pues tuvimos la oportunidad de hacer equipo. Yo en Cartagena viajaba frecuentemente a Barranquilla, pero también hacíamos planificación y comunicación virtual. Él me enviaba las tomografías, yo hacía la lectura y hacíamos esa interconsulta con Patricia Sánchez, la periodoncista, y tengo muy buenos recuerdos de ese trabajo en equipo que hicimos durante varios años. Y bueno, este caso precisamente es un caso que nos dio muchas lecciones, aprendimos mucho de él, Andrea, y fíjense, se están dando cuenta que van dos casos de mujeres, casos que requieren efectivamente tener unos criterios y unas bases sólidas, adecuadas, porque son incluso mujeres jóvenes y que efectivamente son personas que psicológicamente muchas veces alteraciones como esta les afecta mucho en su trabajo, en su día a día, como el caso anterior también. Andrea, paciente de 30 años, médico, además, paciente clase 1, una corona presentó por un trauma, un accidente que tuvo hace muchos años. Le hicieron una corona metalcerámica, nivel de C11. Consulta ante el doctor Haddad por presentar movilidad. Al examen clínico y radiográfico diagnostica caries radicular y periodontitis apical crónica no supurativa. Observen una línea de sonrisa media. La fotografía es muy clave en todos los análisis. Aparte de tener la ayuda diagnóstica más importante, en este caso la radiográfica y clínica, la fotográfica también nos ayuda mucho para establecer muchos parámetros. Miren el cambio de coloración del tejido blando, que finalmente nos costó mucho poder manejar o cambiar esa coloración que ya venía muy crónica. Bueno, fotografías en todos los ángulos. Me gusta mucho este tipo de fotografía. Yo creo que es la fotografía que nos muestra la relación del tejido blando, de los defectos óseos con respecto a los dientes. Miren acá, ese cambio de coloración tan evidente. Hicimos la tomografía. Enrique me envió todos los cortes, el CD, muy fácil, de Cartagena a Barranquilla, un servicio llega de un día a otro. Decidimos con Enrique pues, recomendarle a la paciente de aprovechar que íbamos a hacer la exodoncia de este diente, hacer pequeños movimientos ortodónticos para optimizar mucho ciertas cositas, hacer instrucciones de algunos dientes, y pues la paciente estuvo completamente de acuerdo, así que se volvió un manejo multidisciplinario entre rehabilitación, la parte quirúrgica, la parte ortodóntica, la parte periodontal, en fin, un trabajo en equipo, verdadero trabajo en equipo. Hicimos la exodoncia, la verdad bastante atraumática. Miren aquí,
todo este defecto y toda la caries que había en esta zona, un retenedor intrarradicular con metal base, ¿sí? Decidimos hacer una técnica de preservación alveolar. Hacíamos un colgajo en bolsillo, en vestibular y palatino. Hacemos la detoxificación del alveolo, curetaje, lavado profuso. En algunos casos, pues, algunos autores recomiendan el uso de tetraciclinas de uso tópico, ¿sí? Es viable, previa, obviamente, un tratamiento sistémico con antibiótico-terapia. Colocamos una esponja colágena en el fondo del alvéolo y esto es una técnica que creo mucho en ella. Tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento precisamente en el año 2012 en Scottsdale, en Arizona, con esta empresa. Y pues hoy día es mi técnica de preservación alveolar preferida. Llevo 8 años utilizándola. Este es un caso que lo hicimos aproximadamente en el 2013-2014, no recuerdo mucho. Entonces, creo que antes de este caso había hecho como unas 7, 8, no recuerdo mucho, pero estábamos en esa curva de aprendizaje aún en esta técnica, aunque aparentemente es muy sencilla, pues a veces podemos tener fallas. Aplicamos todos los protocolos, toda la técnica, hice el curso varios de aquí de Colombia con el doctor Barry Barte, y pues es una técnica que en mucho tiempo nos había funcionado, en muchos casos anteriores nos había funcionado. Le propuse al doctor Haddad realizarla con esta paciente para tener la mayor predecibilidad para colocar el implante. Teníamos un leve defecto óseo a nivel apical por la lesión que tenía. La limpiamos muy bien, colocamos el injerto corticoesponjoso, en este caso Mineros, y todo maravilloso. El tratamiento perfecto, diría yo, al principio. Le colocamos un diente temporal con póntico ovoide, hicimos el estímulo inmediato. Y luego, como a los 15 días, me llama Enrique en un control con la periodoncista: Carlos, la paciente está supurando, y está supurando por palatino. Inmediatamente tomé mi carro, cancelé pacientes al día siguiente y le dije: Enrique, cita a la paciente que voy para Barranquilla. Efectivamente, miren aquí, supuración por el surco. Decidimos, pues, miren acá, y decidimos retirar el diente, tomamos radiografía, miren el injerto aquí, pero definitivamente ya estaba formando una fístula en esta zona. ¿Y qué pasó? Miren aquí. En la zona palatina, la membrana estaba corrugada. ¿Quién tuvo la culpa? Yo. ¿Por qué? Porque no hice una buena debridación palatina, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió. En vestibular, perfecto, ¿sí? En palatino, en el momento de la colocación, de pronto no tuve la precaución de verificar muy bien de que esta membrana no tuviera esa rugosidad, y por ahí se contaminó. Entonces, son casos que frustran mucho. Yo decía, ¿cómo? Perdóname esta expresión tan costeña, por esto, algo que, una pendejada mía, voy a tener problemas posteriormente, porque ya me toca replantear lo que vamos a hacer. Efectivamente, limpiamos, retiramos, el injerto falló, decidí pues retirar todo y dejarlo cicatrizar por primera intención, por segunda intención, perdón. Y
retiramos la membrana, colocamos el diente y lo dejamos así. No decidimos hacer más nada. Siguió su tratamiento de ortodoncia. Decidimos tener un tiempo prudente de unos 3 meses. Ahí está. Y efectivamente hicimos una nueva planificación, una nueva tomografía. Y claro, obviamente habíamos perdido hueso. Miren acá, esta zona. Afortunadamente el hueso en altura no mucho, pero sí habíamos perdido tabla ósea vestibular. Entonces, todas estas planificaciones en su momento lo hacíamos basado en este gran artículo de un gran maestro, una persona a la que sigo mucho sus conceptos, el doctor Scott Gans. Tengo la oportunidad de conocerlo, de ser amigo personal de él. Es una excelente persona, al cual pues le he aprendido mucho en todo este trasegar. Y pues aplicando estos conceptos perioprotésicos, pues vimos vía libre de colocar un implante inmediato. ¿Okay? Esta fue la situación clínica. Hicimos un colgajo de espesor total, miren los diámetros que teníamos. Teníamos casi 2.5 milímetros en la tabla, en la cresta ósea. Pues dijimos, vamos a trabajar con colocación inmediata de implante y obviamente una regeneración ósea. Fíjense que comienzo mi fresado un poco más palatino y comienzo todo el protocolo de fresado y vamos pues recopilando, recolectando hueso con la fresa y comencé mi proceso de expansión ósea traumática de la zona. De colocación utilicé simplemente la fresa piloto para hacer el canal y estos expansores roscados los comencé a utilizar secuencialmente, esperando 10 minutos entre cada expansor, ¿sí? Para hacer una verdadera expansión de acuerdo a esa viscoelasticidad que tiene el hueso, sobre todo en maxilar superior. Entonces, este es el concepto, básicamente, de la técnica traumática. Todos los expansores crean una expansión primaria horizontal en el hueso, ¿ok? Modificando la densidad ósea y creando una expansión secundaria a nivel vertical en el área tanto apical como coronal. ¿Ok? Entonces miren toda la secuencia hasta llegar a colocar hicimos un repaso con la fresa de 2.5 y miramos la posición, seguimos recolectando huesos, hicimos el estudio histopatológico en Cali y efectivamente había hueso vital. Colocamos, en esa época comenzaron a llegar a Colombia los Taper Internal Plus de plataforma reducida, que nos ayudó mucho también la selección de este implante. Y pues, tratamiento, terapia de regeneración con modificación del biotipo con matriz dérmica acelular. En este caso utilizamos algodón. Colocamos nuestra matriz dérmica, plasma rico en fibrina, PRF, y suturamos. La paciente, colocamos nuevamente su diente provisional, ahí está el implante directamente colocado, y pues el doctor Haddad quiso esperar un poco para cambiarle el provisional y se lo mantuvimos todo el tiempo que fuera necesario mientras terminaba el proceso. A los 4 meses hicimos ya la etapa restaurativa, se retiraron la ortodoncia con una técnica de punch, destapamos el tejido, colocamos un pilar temporal también todavía, ¿ok? Pilar angulado y colocamos un provisional nuevo, esperando que los tejidos terminaran de cicatrizar. Fíjense acá había papila todavía, ¿sí? Entonces comenzamos un proceso de estimulación. Aquí está el provisional que le puso el doctor Haddad.
y esperar. Esperar, tener la paciencia de Job. Afortunadamente, una paciente muy colaboradora. Se le propuso también hacerle una gingivoplastia. Efectivamente, al fracasar esa preservación alveolar, hubo muchos cambios de los tejidos. Uno esperaba en una técnica de estas, según lo planificado, tener un éxito en la estética alrededor del 90%. Obviamente que a raíz de este fracaso ya ciertas variables van a cambiar, ¿sí? Vamos a perder, fíjate, perdimos papila un poquito en la zona distal, ¿sí? Entonces, pues acudimos a procedimientos compensatorios, diría yo. Todo esto yo le llamo procedimientos compensatorios, efectivamente, para poder mejorar la apariencia estética. Esta es una diapositiva que muestra un poco la diferencia, ¿sí? En cuanto a el sello biológico que hace un implante de plataforma reducida con un implante de plataforma convencional. Observen, mire todo el tejido que se forma alrededor por ser de plataforma reducida. Impresión definitiva. Copiamos el perfil de la información del perfil de emergencia en la cubeta, en la impresión. Y este caso decidimos acudir a los servicios de nuestro gran amigo Enrique Mesa, de la ciudad de Bucaramanga, un excelente técnico dental, un excelente ser humano, que nos apoyó en todo en este caso. Incluso, como les digo, aprendimos mucho como experiencia profesional, como experiencia académica. Esto es un caso pues que también aquí que se lo compartimos para que desde el punto de vista académico podamos enriquecernos y también mostrar a veces las fallas que podemos tener y cómo se pueden solucionar. Entonces todo el proceso que hicimos para hacer un abutment estético, en este caso con un T-Base, en ese momento acudimos a la ayuda de la Fundación Ciego, de mi gran maestro también, Edgar Torres, e hicimos este abutment híbrido. Okay. Se lo enviamos a Edgar, retiramos el abutment temporal, miren la cicatrización del tejido alrededor, miren cómo pudimos lograr aumentar un poco la tabla ósea vestibular. Probamos el T-Base, hicimos la cementación. En esa época utilizábamos Multilin de la casa Ivoclar con el pilar de circonio, el T-Base al pilar de circonio. La toma de color, esto es una diapositiva que nos facilitó Quique Mesa. Comunicación, el problema eterno de los odontólogos con el laboratorio, la toma de color. Decía Gregory Bateson, es peligroso tratar de comunicar lo que se desconoce y peor aún, lo que no entendemos. Todas las herramientas hoy día para tomar color, la guía, la Vitapan 3D Master, que es básicamente la guía que están utilizando la mayoría de los odontólogos hoy día, y la Vitapan clásica, obviamente, que nuestra guía sea muy compatible con la guía que utilizan nuestros laboratorios, y pues también ayudas tecnológicas para toma de color a través de espectrofotometría, como la Easy Shade. Y en este caso, pues la utilizamos. El doctor Haddad maneja esta tecnología y pues pudimos hacer el mapeo del color. Ahí está el diseño que lo hicimos en los laboratorios de Uniciego. Y Enrique Mesa aquí que nos propuso manejar estos dos materiales que se estaban utilizando en esa época. La Vita Suprinity, que es un silicato de litio, y una feldespática, la Vita Block. ¿Ok? Entonces nos fabricó dos coronas para el mismo caso. Entonces, todo esto son fotografías de Quique. Y pues nos envió el caso, la prueba, la colocación del abutment.
Fíjense que la Suprinity venía en este estado totalmente transparente, prácticamente. Terminamos de hacer el mapeo de acuerdo al diente vecino. Ahí está, forma. Estábamos mirando formas. Podemos trabajar formas de manera directa. Y también la prueba de la corona feldespática. ¿Okay? También pudimos adaptar un poco formas. Le enviamos el color ya con y también las modificaciones que le hicimos clínicas directas a la corona. Y hicimos las pruebas y efectivamente pues había una pequeña discrepancia en la Suprinity, una discrepancia de color. Lo enviamos otra vez donde Quique y la segunda prueba pues ya el resultado fue mucho mejor. Decidimos cementar la Vita Suprinity. Finalmente medimos el índice, el ISQ de estabilidad del implante. En este caso, el implante tenía un índice de estabilidad de 65, ¿sí? Un índice de estabilidad media que pues la idea era pues hacer un torque aproximadamente a 25 newton y que esperamos todo el tiempo suficiente para poder cargar ese implante. Hoy día es una herramienta de mucha utilidad clínica, donde nos puede individualizar los tiempos de desintegración de nuestros pacientes, midiéndolos de manera secuencial, desde el momento de la colocación del implante hasta el momento del torque final que le vamos a dar a la restauración. Finalmente torqueamos, hicimos el sello interno, la preparación de la corona, la cementación y efectivamente difícil controlar el color de inicial, esa pigmentación interna que tenía el tejido y pues con el tiempo se vio que fue cambiando. ¿Okay? Ahí está la corona final, el caso final y finalmente pues todos nuestros pacientes salen con este seguro de vida después de un tratamiento restaurativo. Una paciente que había pasado por un tratamiento de ortodoncia y una etapa restaurativa, pues tiene que tener una estabilidad oclusal a largo plazo. Entonces este fue el estadio inicial, el final, y finalmente María Andrea quedó satisfecha, un control a los 30 días ya de los tejidos, cómo iban mejorando, y este fue, digamos, todo el proceso que hicimos para esto. ¿Okay? Una tomografía final, miren, pues logramos una tabla ósea vestibular adecuada. ¿Okay? En fin, un momentico. Ay, aquí pasó algo, espérense. Y yo paso. ¿Cómo estamos de tiempo? Llevamos 1 hora y 17 minutos. Voy a saltarme y les voy a mostrar este último caso, ya de mayor complejidad, también en el tema de regeneración ósea. ¿Okay? Y este fue un trabajo, para finalizar, un trabajo que hicimos en el año 2015, pues lo iniciamos en el año 2014, casi todo el año 2014, con los doctores Álvaro Ordóñez, odontólogo colombiano, que radicado en Miami, vive en Miami hace más de 20 años, y con el doctor Henry Salama. Tuve la oportunidad de compartir mucho y tener una muy bonita amistad con los doctores Salama, con los 3 hermanos, Maurice, Henry. Cuando el doctor Ordóñez me propone que si quería entrar en este trabajo para
que se ha presentado en las Clinical Innovation de la Academia Americana de Osintegración en San Francisco, obviamente inmediatamente dije que sí. Creo que era uno de los retos más importantes de mi vida profesional y de mi vida académica en ese momento, hacer un trabajo y hacer parte de un trabajo como este, en donde tuve que viajar muchas veces a Estados Unidos. Yo me encargué prácticamente de recopilar toda la información, de armar toda la parte de documentación para poder presentar esta técnica, que hoy día les puedo decir que existen muchas técnicas modificadas a esto. Entre ellas está la técnica Vista, la Smart, que obviamente están patentadas. Lástima que esta técnica solo quedó en los abstracts de la Academia Americana de Osintegración. Vamos a ver si algún día podemos publicar algo sobre esta técnica. Esta técnica le llamamos Fusion Tunnel Technique, porque era una fusión entre técnicas de tunelización, la técnica de tunelización convencional con las técnicas de tenting o de carpa en las técnicas de regeneración. Este es el abstract, ¿sí?, de la técnica. Este fue el día de la presentación en las Clinical Innovation en el año 2015. Los jurados, el doctor Ordóñez estaba impedido, obviamente por hacer parte de esto, pues desafortunadamente estaba impedido en la votación. El doctor Robert Miller también era jurado. Y ahí está, en la Clinical Innovation de la Academia Americana, los que han tenido la oportunidad de asistir, es donde se muestran todos los estudios, tanto estudios como tecnologías, técnicas, desarrollo de implantes en los últimos años. Y de allí han salido grandes innovaciones. Por eso se llaman Clinical Innovation. Por ejemplo, el implante trabecular que hoy día tiene Zimmer ganó la Clinical Innovation en el año en que lo presentaron. Entonces, ahí uno, pues, es un reto muy grande hacer parte de eso. Y pues tuve la oportunidad que eso creo que fueron los 10 minutos más importantes de la vida, porque uno tiene al frente a muchas personalidades, doctor Mitch, el doctor, los hermanos Salama, está el doctor Wang, está el doctor Tarnow, bueno, en fin, muchos asisten a esa Clinical Innovation. Entonces, revisando la literatura, no había una casuística, digamos, o una literatura contundente y que diera predictibilidad en los casos de tunelización en el sector anterior. Primero, porque es una técnica que depende más de las manos del operador que de la técnica como tal, porque es una técnica prácticamente de trabajar a ciegas. 2 incisiones, 3, o una muchas veces, una sola incisión, y que hacer una regeneración con difícil acceso, pues no es predecible, Entonces, el artículo, digamos, más contundente que vi fue un artículo solamente de reporte de 10 casos del doctor Myron Nevins, y que, como ustedes lo ven aquí, es una serie de casos. Entonces, como soporte científico en ese momento, no habían salido las técnicas que hay ahora. Muchas salieron posterior a la presentación esta, como la Smart, por ejemplo. Entonces, todo en contra que tenemos para una regeneración con técnica de tunelización. Primero, espacio limitado, limitaciones, el mantenimiento del espacio, ¿sí? Que la imposibilidad muchas veces de mantener ese injerto estable, por lo tanto produce un colapso y no había una muy buena regeneración, muy buenos resultados. ¿Cómo acceder a hacer una decorticación? Cuando eso es un principio fundamental en un proceso de regeneración ósea, ¿sí? La estimulación del sangrado. ¿Cómo lo íbamos a hacer en 2 incisiones
de 2 milímetros en mucosa, ¿sí? La invaginación del tejido blando por la migración de fibroblastos. Entonces, en fin, una cantidad, el controlar la extensión del área. Entonces, todos esos eran los interrogantes que nos planteábamos. Entonces, decidimos, pues, con la ayuda y asesoría del doctor Henrik Salama, comenzar a desmitificar todo esto, a fusionar, a combinar esa técnica de tenting con la técnica de túnel y efectivamente la logramos sacar adelante. Esto lo hicimos a través de un caso, pues, de una paciente que era de la Universidad de Nova, de una alumna del doctor Ordóñez. El doctor Ordóñez en ese momento era docente de la Universidad de Nova. Se llevó a su clínica, ¿sí? Era una paciente de escasos recursos también. Muchos casos el doctor Ordóñez había hecho con la técnica de tenting, con estos tornillos, ¿sí? De la compañía Osteogenics, del sistema Profix, que viene una parte activa y una parte lisa. Entonces decidimos bautizar la Fusion Tunnel Technique, que es una combinación de técnica de tunelización, técnica de tenting, injerto óseo y la colocación de plasma rico en fibrina con concentrados plaquetarios con leucocitos, 50% de leucocitos, 97% de plaquetas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios de éxito de los principios biológicos para una regeneración ósea? Obviamente, aporte sanguíneo, cómo se logra con la decorticación para que haya una angiogénesis y formación de células osteogénicas. Un material biocompatible, sustituto, en este caso un halo injerto. Soy muy amigo de los halo injertos. El mantenimiento del espacio para evitar el colapso del tejido. La utilización de una barrera y pues un cierre primario sin tensión. Esos son los principios. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos clínicos? Una planificación 3D. Teníamos la tecnología aplicada a esta técnica, una planificación 3D y una planificación clínica, una incisión pequeña de 2 milímetros a nivel de mucosa, la tunelización con los instrumentos adecuados, la decorticación, en este caso utilizamos el piezoeléctrico, que es la herramienta más adecuada para esta técnica para evitar el comprometimiento del tejido blando con instrumental rotatorio cortante, ¿sí? Con una punta redonda diamantada. La colocación de los tornillos tenting en las zonas adyacentes a las incisiones y el uso de halo injerto y la colocación de una membrana biológica, en este caso el LPRF, y una sutura simple en las incisiones de 2 milímetros. ¿Ok? Entonces, y pues los materiales y métodos, la centrífuga, los tornillos tenting, ¿sí? Y el instrumental adecuado, con los diámetros adecuados para hacer la tunelización completa. Este es el caso, una paciente con unas lesiones apicales, ¿sí? Una, digamos, enfermedad periodontal, también movilidad. Se decide hacer las exodoncias. No se hizo nada, no se colocó ningún sustituto óseo en el momento de las exodoncias. Tiempo después se hace la planificación. Miren cómo estaba el reborde. ¿Okay? Se hace la planificación virtual desde el punto de vista restaurativo también. La ubicación de los tornillos tenting, donde los íbamos a colocar. Se prepara el LPRF. Se utiliza este instrumental fabricado, diseñado especialmente para esta técnica que se llama Softimax para tunelización y el sistema Profix de la compañía Osteogenics. El caso, miren acá, paciente déntulo laterales y centrales, hicimos las dos incisiones a nivel de canino de 2 milímetros por encima de la línea mucogingival. ¿Okay? Observen acá que colocamos un dentímetro, una regla, para mirar el diámetro
la punta activa que necesitábamos y que tienen que ser instrumentos que tengan una distancia adecuada para poder hacer la tunelización. Comenzamos con este instrumento a desperiostizar, un levantamiento del tejido de espesor total. Utilizamos este otro instrumento, vamos tunelizando, haciendo la debridación. Entramos por el surco, con instrumentos angulados, por el surco del canino. Y ya una vez hecho toda la tunelización, haber hecho todo el colgado de espesor total, comenzamos con el piezoeléctrico, la punta activa, a hacer la decorticación, primero pues, en esta zona y luego pues, en esta zona. ¿Okay? Si no, vamos haciendo indentaciones de la punta activa en el hueso para hacer la decorticación. Imagínense ustedes, obviamente, sin este instrumento, una pieza de mano allí con una fresa, lo difícil que es separar el tejido, irlo a lacerar, irle a hacer alguna injuria. Efectivamente, es una técnica, era antes de esto una técnica dispendiosa. Colocamos los tornillos tenting en 45 grados, los introducimos y los colocamos en 45 grados, colocamos 2 de cada lado y colocamos una jeringa de hueso para inyectar el hueso a través de la tunelización. Después de injertado el hueso, el plasma rico en fibrina, el LPRF, lo colocamos varias membranas a través de esas incisiones, ¿sí? Y que nos taparan los tornillos tenting y eso nos garantizaba, digamos, nos servía como barrera biológica para evitar la invaginación del tejido. ¿Ok? 2 suturas simples a cada lado y colocamos una prótesis parcial removible. Miren a los 4 meses, esta es la antes y miren después cómo se logró todo ese tejido. Fíjense, a los 4 meses retiramos, ya estábamos planificando la colocación de los implantes, digamos otra tomografía a la paciente, el retiro de los tornillos tenting, muy sencillo, una pequeña incisión de este lado y de este lado, ¿ok? Yo quiero que ustedes vean esta imagen, por eso siempre me gusta tomar estas imágenes en las zonas regeneradas desde esta vista, que vean cómo logramos regenerar esta zona de una manera bastante atraumática y bastante predecible. Ahí está, así se retiran los tornillos. Una sutura simple en la zona. Ahí les muestro cómo estaba, pero ya estábamos listos para la planificación ese mismo día de la colocación de los implantes. Hicimos una planificación virtual, en este caso ya con la ayuda de tecnología ya quirúrgica, cirugía estática guiada, ¿ok? Todo esto lo hicimos con 3D printer casera, puede decir, y técnicas bastante atraumáticas. Ahí está, colocamos 4 implantes. Ahí estuvo la tomografía post-implantes. Observen todo el hueso ganado. Observen todo el hueso ganado. Miren acá, la colocación de los implantes y todo el hueso vestibular que logramos con esto. Miren acá, miren acá, miren acá. Técnica convencional, ¿sí? Acudimos a la ayuda de nuestro gran amigo en Miami, un colombiano que, mejor dicho, tiene el carisma grandísimo, Rafa Santrich. Él nos colaboró con las coronas definitivas. Caso, como les digo, una paciente de escasos recursos. Yo quiero que ustedes vean esto. La relación de los implantes con los injertos. Los pilares y el caso final terminado. Fue un caso que hicimos, nos tocó hacerlo en tiempo récord. Les cuento que esto prácticamente se terminó 2 días antes de nosotros viajar a San Francisco y presentar el caso. Pensábamos que no íbamos a alcanzar
a mostrar el caso completamente terminado. Esto fue tiempo récord, obviamente no fue el resultado ideal desde el punto de vista estético porque nos tocó sobre la carrera hacer todo esto, pero finalmente se logró. Pudimos terminarle a la paciente unos controles radiográficos post-cementación. Eso fue el mismo día de la cementación. Y después de que llegamos de San Francisco, tuvimos la oportunidad de compartir con los hermanos Salama. Estuvieron en Cartagena posteriormente. Ahí tuvimos la oportunidad de atenderlos. Con el doctor Gantz en un congreso en Miami, también un gran amigo, y los pongo como referencia, el doctor Ordóñez, que digamos han sido personas, aparte de mis maestros que he tenido durante la vida, mis maestros de la Universidad Javeriana, mis maestros de la Fundación Ciego de la Universidad Militar, que muchos estoy seguro que están viendo esta conferencia. El doctor Blanco, le mando un saludo muy especial. Son personas que han influido mucho en mi formación, muchos amigos que me ha dado toda esta academia. Y para terminar, tiempo exacto, 1 hora 30 minutos. Lo que estamos trabajando ahora, lo que estamos manejando hace poco tiempo, sí, compañía con el doctor Ordóñez y su grupo, cómo ya podemos planificar de manera virtual todo en un solo software. En este caso, la posibilidad que nos da este sistema Proface de las MECA de poder integrar, hacer escáner facial con todos los tejidos duros del paciente, ¿sí? Y pues tener la oportunidad de trabajar todo esto, pues es de gran utilidad hoy día y de una herramienta maravillosa para tener mejor predecibilidad, y todo lo que hacíamos antes, pues ya lo podemos tener de manera virtual, digital, fabricar nuestras propias guías quirúrgicas y poder hacer análisis facial, análisis de tejidos blandos en una sola imagen. Finalmente, muchísimas gracias. Espero pues que esta conferencia les haya quedado algo para su práctica diaria. Aquí prácticamente pues les expuse casos convencionales de mis inicios. Hoy día, como les digo, yo estoy muy dedicado a la odontología digital, pero no me desprendo de las bases en las que me he formado, y pues obviamente así uno puede entender mucho más y saber que una máquina nunca va a reemplazar nuestras manos, nuestro conocimiento, y pues muy agradecido con la empresa BH Salud por haberme invitado en la tarde de hoy. Déjame ver cómo logro recuperar el video porque lo minimicé, no me estoy viendo ni yo. Entonces vamos a ver cómo recupero el video. Le busca la parte superior donde dice Option View. Option View. Déjame, yo minimizo esto un poquito, un momentico, y entro nuevamente al... Ya, ahora sí me veo. Ahora sí me veo. Listo, doctor. Agradeciéndole enormemente su presentación, maravillosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor realmente tenerlo el día de hoy. Vamos a empezar con la ronda de preguntas, doctor. Tenemos muchos, pero vamos a tratar de desarrollar la mayor cantidad según el tiempo que tenemos presupuestado.
¿Okay? La primera pregunta dice, buenas tardes, doctor. Si el implante no es post-exodoncia, ¿cómo puedo empezar a manejar el perfil de emergencia? Ok, si el implante no es post-exodoncia, usted va a hacer la técnica, por lo general, siempre tratar de que sea una provisionalización fija, ¿sí? Evitar las provisionalizaciones removibles. Podemos hacer puentes de Maryland con pónticos ovoides y esos pónticos los vamos a estimular, ese estímulo del póntico ovoide al tejido, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, una preservación alveolar, en este caso, tenemos que ir haciéndolo gradual, ¿ok? Haciéndolo por lo menos cada 15 días. Retirar el provisional, ¿ok? Pueden utilizar resina compuesta, pueden utilizar acrílico convencional, polvo líquido y pulirlo muy bien. Y ahí es donde usted va haciendo pues el mantenimiento, la arquitectura gingival, y que cuando ya usted vaya a colocar el implante, ya usted tiene una papila estabilizada, tiene un margen estabilizado y pues la colocación del implante va a ser mucho más fácil. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, doctor, perfecto. Doctor Carlos, ¿usted ha usado ácido hialurónico para cerrar el espacio de la papila? Sí, y le digo sí porque tuve la oportunidad de hacer un curso con la doctora Priscila Pereira de Brasil. Ella pues es una persona que está trabajando mucho armonización orofacial y pues vino a Barranquilla, la trajimos por ITI y hicimos unos casos de cierre de papila con ácido hialurónico con unos resultados espectaculares, espectaculares. Perfecto. Por aquí tenemos un mensaje del doctor Enrique Haddad. ¿Sí? Abrazo enorme, Carly, y así fue. Disfruté mucho todo lo que hicimos por nuestros pacientes. Así es. Un abrazo también, el cariño es mutuo, Enrique. Tú sabes también que has sido una persona que ha significado mucho en mi formación profesional y aparte, tú sabes que esta amistad ha perdurado por años y sabes que te aprecio y te quiero mucho. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de injerto decide utilizar cuando al colocar el implante hay pérdida de la tabla ósea vestibular, después de la expansión, por ejemplo? A ver, yo soy un convencido del aloinjerto. Yo, mis resultados clínicos y toda la experiencia clínica y mi mayor casuística es con aloinjertos córtico esponjosos. No tengo muy poca casuística con hueso bovino, con senoinjertos, con aloplásticos. Pues de verdad que toda mi casuística, mi gol estándar, hoy día es el aloinjerto córtico esponjoso. Perfecto, doctor. Dice la siguiente pregunta, doctor. Ante todo, saludarte, estimado Carlos, desde Córdoba, Argentina, y felicitarte por tu charla. Te pregunto, cuando hablas de decorticación, ¿hablas de activación de hueso? ¿Y cómo sabes que llegaste a medular con el piezo surgery? Ok. Sí, cuando hablo de decorticación, hablo de activación. Es muy cuando con el piezo surgery tú llegas a una corticotomía primaria, pues obviamente se siente inmediatamente en la punta del instrumento cuando llegas a hueso medular. Prácticamente se siente a veces un poquito de vacío y ahí es donde uno está entrando en hueso medular. Es básicamente mucho tacto y pues diferenciar el momento de hacer la corticotomía primaria con el piezo y ya estando en hueso medular, la punta activa es mucho más fácil de entrar. Ok, doctor. Vamos a realizar una última pregunta. Por tiempo nos están indicando que ya debemos terminar.
Buenas tardes, doctor. Quisiera saber qué criterios tiene en cuenta para definir el material de la membrana a utilizar en el proceso de preservación alveolar y cuáles son las indicaciones de la fusión Tunnel Technique. A ver, el criterio que yo utilizo de la membrana, por ejemplo, en preservación alveolar, hoy día he hecho una curva con muchas, con membranas colágenas como la Socket Repair, con, digamos, materiales biológicos como la misma fibrina. He llegado a hacer preservaciones alveolares con matriz dérmica, pero las que mayor resultado me ha dado para preservación alveolar son las membranas no reabsorbibles de politetrafluoretileno. Definitivamente es mi gold estándar, es donde mayor estabilidad he visto durante el proceso de preservación y pues es la que menos complicaciones he tenido. Yo creo que por eso mostré ese caso donde me falló y fue por una falla mía. Fue por una falla mía. No falla la membrana. Créanme que la membrana bien colocada y sabiendo utilizar la técnica, no falla. Perfecto, doctor. En nombre de todo el grupo empresarial, BH Salud, Implatel, Guy Solution, les damos los más sinceros agradecimientos por haber estado con nosotros, por compartir su conocimiento.